Es un gusto saludarles en este día y poder encontrarnos para el estudio de la palabra de nuestro Señor. Que Dios pueda bendecirles. No olvide que llegamos a ustedes gracias a la bendición de Dios y con el apoyo de nuestros hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En la dirección general está nuestra amiga y hermana Andreina Muñoz. En el control técnico, nuestro amigo y hermano Alan Tobar. Y quien les habla, un servidor, su amigo y hermano Dani Zambrano. Bienvenidos a tu programa Lecciones de Vida. Somos Vida 104.1 FM. Es un gusto saludarles, mis queridos hermanos, y volver a encontrarnos, volver a compartir el estudio de la Biblia. Bien, antes de que se nos pueda pasar por alto, no olvide que en el contexto de Reavivados por su palabra, hoy nos corresponde la lectura de Génesis capítulo 35. Génesis 35. Bien, estamos en nuestra lección número 8. Es el número 8, la cual lleva como título En los Salmos, primera parte. El versículo de memoria lo encontramos en Apocalipsis 14, el verso número 1. Y dice así la palabra del Señor. Entonces miré y vi al Cordero de pie sobre el monte Sión y con él 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Bien, vamos a orar para iniciar nuestro estudio en el día de hoy. Querido Señor, gracias te damos por tu amor, gracias por tu bondad y tu misericordia. Alabado y glorificado sea tu nombre. Te pedimos, Dios, tu bendición en este día y al estudiar tu palabra, te pedimos, Señor, tu bendición y tu dirección. Perdona nuestros pecados, bendice a mis amigos y hermanos que nos sintonizan. Gracias por tu amor en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Qué hemos estudiado hasta el día de hoy? Es importante recordarlo porque no olvide que estamos viendo en los Salmos cómo se presenta allí el contexto de la salvación, el contexto de la redención, el contexto de la obra de purificación del santuario celestial y también cómo se presenta la esperanza de la segunda venida de Cristo Jesús. El Salmo 122 nos enseñó que al estudiar los detalles del santuario y del templo de Israel, vemos cómo se relacionaba Dios con su pueblo y la forma en la que se enseñaba el plan de la redención. Entonces, al trasladar el arca, David centralizó el culto divino en Jerusalén y allí estaba la casa de Dios. Y el Salmo 122 apunta proféticamente también a la reunión de los redimidos en la Nueva Jerusalén para adorar en el santuario real, el celestial. Y Apocalipsis ofrece varias visiones de este santuario celestial, del cual está excluido el atrio que representa la tierra y por ende no está allí reflejado. Pero sí encontramos el candelabro, Apocalipsis 4:5, el altar de oro, Apocalipsis 8:3, Apocalipsis 14:18, Apocalipsis 16:7 y también encontramos el arca, Apocalipsis 11:19. Entonces, al examinar el Salmo 122, podemos apreciar también otros temas muy vinculados al mensaje de Apocalipsis, como lo son la alabanza, el juicio, la paz y la seguridad. Luego entonces vimos y nos hicimos una pregunta: ¿quién podrá estar y quién podrá habitar en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Como lo dice Salmo 15:1. El que anda en integridad y hace justicia y no miente, Salmo 15:2. El que no calumnia, no hace mal al prójimo ni permite que le hablen mal de él, Salmo 15:3. El que honra a los que le temen, el que honra a los que temen a Dios y no cambia, aunque salga perjudicado, Salmo 15:4. El que no ama el dinero ni puede ser sobornado, Salmo 15:5. El limpio de manos y puro de corazón, el que no es orgulloso ni mentiroso, Salmo 24:4. Está claro que ninguno de nosotros, por nosotros mismos, cumplimos todos estos requisitos. Por lo tanto, solo podremos estar allí por la gracia y el poder de Jesús. Solo Cristo, solo el Cordero de Dios es quien nos hace digno por su gracia, por su misericordia y por su justicia. La visión del profeta los coloca a los redimidos frente al monte Sión, ceñidos para un servicio santo, vestidos de lino blanco, que es la justificación de los santos. Pero todo el que siga al Cordero en el cielo, primeramente tiene que seguirle en la tierra. No con inquietud o caprichosamente, sino con confianza, amor y obediencia voluntaria, como la oveja sigue al pastor. Eso está en Hechos de los Apóstoles, en la página 472. Y luego entonces hablamos acerca del nombre de Dios. El nombre de Dios, el nombre que tiene que ver con su carácter, el nombre que tiene que ver con su ley, el nombre
que cuando era evocado por el salmista, que meditaba en el carácter de Dios, era invadido entonces por el deseo de cumplir la ley del Señor. Señor, por la noche evoco tu nombre, quiero cumplir tu ley. Salmo 119, 55. ¿Por qué? Porque la ley de Dios es una transcripción de su carácter. El nombre de Dios será escrito en la frente de aquellos que amen a Dios y desean obedecer su ley. Y vimos la gloria del Señor. Entonces la gloria de Cristo es su carácter y su carácter es una expresión de la ley de Dios. Él cumplió la ley en todas sus especificaciones y mediante su vida proporcionó al mundo un modelo perfecto de lo que la humanidad puede alcanzar mediante la cooperación con la divinidad. En su humanidad, Cristo era dependiente del Padre, del mismo modo que ahora la humanidad depende de Dios para obtener el poder divino que le permita alcanzar la perfección del carácter. Signos de los tiempos del 12 de diciembre de 1895. Ahora, todo esto conlleva a un resultado. Y el resultado es, mi querido hermano, que el que habita en el abrigo del Altísimo, que en el que está real la ley de Dios, el que habita bajo la voluntad del Señor, el que busca a Dios, tiene un contraste muy marcado, muy diferente con el impío y con el pecador. Eso quiere decir entonces que solo los hijos de Dios, entonces estaremos allí cuando confiemos en Él y cuando permanecemos firmes en Él en todo tiempo y en todo momento. Vamos a la palabra del Señor y vamos a abrir el Salmo número 5. Salmo número 5. David en este salmo traza de una manera interesante el contraste que hay en la vida de quien dice servir al Señor, quien vive conforme a su voluntad, y aquel que rechaza completamente la misericordia. David empieza hablando acerca del acercarse a Dios. Si pudiéramos presentar, algunos detalles más de este salmo para comprender algunas cosas allí interesantes del por qué David lo escribe. Bien, en el contexto histórico, sí. El Salmo 5 es una oración matutina, escrita con el mismo espíritu del Salmo número 4, que es una oración vespertina. Es probable que las circunstancias en las cuales compusieron los dos salmos hubieran sido similares. Luego de una noche de tranquilo reposo, el salmista pronuncia esta oración, es de entrar en la casa de Dios. Él está seguro de que Dios no va a permitir que sus enemigos prevalezcan, ni mucho menos los impíos. Él está seguro de que todo el que confía en el Señor y todo el que descansa en Dios encuentra bendición. Él está seguro que Dios bendice a los que le buscan. David, está seguro de que el único lugar de refugio donde puede encontrar paz, protección y seguridad es buscando al Señor. El Salmo comienza con una oración a Dios y luego expresa una decidida confianza en Él. Después clama por la diferencia divina entre las perplejidades de la vida y finalmente exhorta a todos a que depositen su confianza en Dios. Inicia diciendo de la siguiente manera: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Interesante. El salmista entonces ruega a Dios que tome en cuenta no solo sus palabras, sino que también su intención y los deseos secretos expresados. Allí el término hebreo traducido por gemir es hajit, y se encuentra solamente aquí en el Salmo 39:3, donde se le traduce medita. Ahora, cuando usted toma el vocablo hajit, el salmista se refiere a lo que Pablo llamará estagnomos, que se traduce como gemidos en Romanos 26. La oración, entonces, es el deseo sincero del alma al expresarlo ante el Señor. La oración es el deseo sincero, indecible, inexpresable del corazón que se eleva delante del Dios con sinceridad. Y eso es lo que está haciendo David. David está presentando su deseo sincero. David está presentando su gemir, su plegaria. Y él le dice: está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. David no llama al Señor como pudiéramos llamarlo de repente así de manera
sin mucha importancia. No, David reconoce que Dios es rey y además de eso es el rey eterno y es su rey eterno. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. David eleva entonces una oración muy temprano en la mañana. Él tiene el hábito de orar por la mañana. Cuando allí a solas con Dios puede hablar con Él, en la paz de la madrugada, en la paz del amanecer. Y esto es interesante considerarlo, mis queridos hermanos y amigos, de Vida 104.1 FM. La idea de presentarse delante de la mañana debe de llamar nuestra atención, debe de llamar nuestra vida. No es presentarse delante de cualquiera, no. Es presentarse del Dios eterno. David dice, de mañana oirás mi voz. Un misionero en China, llamado Hudson Taylor, tenía problemas para orar después de las 4 de la mañana. Había mucho ruido por las fábricas, había mucho ruido por la gente que ya estaba transitando para ir a trabajar. Incluso donde dormía había mucho ruido. Y él se propuso y le dijo al Señor que le ayudara a levantarse más temprano. Entonces ahora el señor Hudson Taylor, el misionero en China, comenzó a despertarse a las 2 de la mañana y usaba esas horas tranquilas, 2, 3 y 4, para hablar con el Señor mientras los demás dormían. Un autor cristiano de apellido Horner escribió en una oportunidad: ¿qué debe un pecador perezoso pensar de sí mismo cuando lee acerca del santo nombre de Jesús, que por la mañana, levantándose mucho antes del día, salió y se fue a un lugar solitario y allí oró? Y el señor Spurgeon decía, este es el momento más adecuado para conectarnos con Dios. 1 hora por la mañana vale 2 por la tarde. Mientras el rocío esté sobre la hierba, que la gracia caiga sobre el alma. Y así lo hacía David. David se presentaba de mañana delante del Señor y además de eso, esperaba. En ti esperaré. Ahora, fíjense que cuando él habla allí de presentarse delante de Dios, él está diciendo, me presentaré delante de ti. O en otras palabras, está diciendo, me presentaré, Arak, delante de ti. ¿Para qué? Para poner en orden. David está diciendo, mi vida solamente tú le puedes dar orden. Mi vida tú solamente la puedes ordenar. Entonces voy a buscarte de mañana para esperar en ti, para Arak en ti, para que tú puedas poner en orden mi vida. Y eso me va a llevar a esperar, es decir, a confiar en tu voluntad y a confiar en tus promesas. Ahora David entonces hace un contraste con el malo, aquel que no busca del Señor. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirá a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Y allí entonces él deja muy en claro que el Dios santo, que el Dios eterno, que el Dios puro, jamás va a hacer ni va a permitir que los malos y los impíos estén delante de él. No podrán habitar los insensatos, no podrán habitar los orgullosos, no podrán habitar los insolentes. No estarán jamás delante del Dios eterno, aquellos que hacen maldad. Y David, apreciados hermanos, inicia marcando ese contraste diciendo, mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Mas yo, él establece allí un contraste, una diferencia con los malvados. David sabe que él, mientras permanezca firme en el Señor, él puede encontrar la salvación para su vida. Además, gracias a la misericordia del Señor, es que él es aceptado como hijo de Dios. Gracias a la misericordia, gracias a la justicia de Cristo, es que usted y yo somos bienvenidos delante de la presencia del Señor. Nos está asegurada la hospitalidad de Dios. Entonces, el creyente que deposita su confianza en Él es semejante al niño que cree en su padre, en su progenitor. Y además de eso, fíjese que esa experiencia de salvación nos lleva a una verdadera experiencia de adoración.
Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Luego David le dice a Dios, guíame, guíame. Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Y esta es una petición bien interesante porque destaca el hecho de que aquel que descansa en el Señor, aquel que obedece a Dios, pues sencillamente va a confiar en el Señor y va a vivir en una experiencia verdadera de salvación. David caminaba en rectitud, David caminaba en obediencia. David sabía que solo el poder de Dios y la voluntad del Señor era lo único que podía salvarle. Ahora, en los versículos finales, en los versículos 9 y 10, David hace un contraste entonces con el destino de los malos y luego describe el destino de los justos. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos. Por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Qué descripción tan fuerte, ¿verdad? Pero ese es el destino de aquellos que sencillamente se separan del Señor. En el corazón del malo hay maldad. El corazón del malo no habla sinceridad. El corazón del malo no habla en justicia. Fíjense la expresión. Cuando David dice sepulcro abierto es su garganta. Suena como fuerte, ¿verdad? Pero sencillamente lo que está diciendo es, esa es la realidad de aquel que sencillamente habita en la maldad. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús? Las palabras de Jesús fueron, de la abundancia del corazón habla la boca. Nuestra justicia o maldad se manifestará tarde o temprano en nuestro actuar, en nuestro discurso. Así que, mis queridos hermanos, creo que es para reflexionar. Podemos pararnos desde un ángulo y decir, ese es el destino de los malos, pero también deberíamos de reflexionar y decir, ¿cómo estoy actuando yo? ¿Cómo estoy viviendo yo? Y en la parte final, David entonces describe el destino de los justos. Pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. Como un escudo lo rodearás de tu favor. Los justos no son justificados por sus palabras. Los justos son los que confían en el Señor y aman su nombre, pero su justicia es evidente en sus palabras. Ellos se alegran, dan voces de júbilos y se alegran en el Señor. ¿Por qué? Porque la salvación es real en su vida. La salvación es verdadera en su corazón. Es decir, el que confía en el Señor, el que vive en la experiencia de ser salvo, el que vive en la verdad de la salvación, el que tiene a Cristo en su corazón, mi querido hermano, puede estar seguro de que Dios le bendice en todo tiempo y en todo momento. Porque tú, Jehová, bendecirás al justo, le rodearás de tu favor. Y esa promesa es maravillosa porque nos está diciendo que mientras Cristo viene, el Señor guardará a todos aquellos que le obedecen. El cristiano consagrado se goza en todo cuanto Dios ha revelado de sí mismo. Se deleita en la contemplación de los atributos del Creador y en las evidencias de su bondad, en la comunión con Él y en la oportunidad de brindarle un servicio de amor. Ahora fíjense lo que dice al final. Me gusta mucho, porque es una promesa para usted y para mí en este tiempo en que estamos viviendo. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. La palabra para escudo allí es sinat. Sinat. Y sinat es un escudo grande que cubría todo el cuerpo. No algo pequeño. Así como el escudo protegía al soldado en la batalla, también Dios conoce al justo y también conoce y concede al justo protección completa. Ahora, fíjense cómo termina el Salmo. Como un escudo lo rodearás de tu favor. Después de haber pronunciado una oración matutina, después de haber confiado en el Señor, después de descansar en las promesas de Dios, el salmista está listo para enfrentar durante el día las arremetidas de sus enemigos. Bien dijo Spurgeon, demos a Dios las mañanas de nuestros días y la mañana de nuestra vida. La oración debe ser la llave del día y el cerrojo de la noche. La devoción debería ser tanto el astro matinal como el lucero de la tarde. Si comenzamos bien el día,
Durante sus horas tendremos mayor conciencia de la presencia de Dios. También tendremos mayor seguridad de llegar a nuestra cama por la noche con serenidad y confianza en el corazón. Y creo que esta era la experiencia clara que tenía en este caso Lutero. Dice la historia que cuando Lutero un día se fue a enfrentar a un cardenal de la Iglesia Católica Romana para responder por lo que la Iglesia decía que eran sus hechos, sus enseñanzas heréticas, uno de los sirvientes del cardenal se burló de él diciendo: ¿Dónde encontrarás refugio, Lutero, si tu patrón, el elector de Sajonia, te abandona? Y Lutero respondió: bajo el refugio del cielo, bajo el refugio de Dios, bajo el refugio de mi escudo, bajo el refugio del Omnipotente. Yo le pregunto, en medio de esta crisis en este mundo, en medio de este conflicto, ¿dónde encontramos nosotros refugio? ¿Dónde consigue usted refugio? Hemos visto entonces palabras como no habitará, santidad, obediencia, temor a Dios, adoración verdadera, adoración falsa, cuidados, adoración por la eternidad. Ahora, fíjense que todas estas palabras tienen un enlace bien interesante. Hace un momento dijimos que el Salmo número 5, al igual que todos los salmos que hemos estudiado, nos llevan a un contexto interesante. El contexto de ver la gloria de Dios. El contexto de ver la verdad de Dios. El contexto de que a través de los méritos santos de Cristo Jesús podemos nosotros estar de pie en el monte de Dios por la eternidad. Ahora, si vamos a la palabra del Señor, es interesante ver que el tabernáculo de Dios en tiempo de Israel estaba en medio de su pueblo. Ellos debían de vivir de manera santa. Hoy en día, Cristo intercede en el santuario celestial. El pueblo de Dios también debe de vivir de manera santa. Pero cuando Cristo venga, el reino de Dios, el trono de Dios estará también con los hombres. Y quienes quieran acercarse allí o quienes estén allí, hoy tienen que vivir de manera santa. También es digno de mencionar que el Salmo 5, 7, versículo 7, nos presenta la verdadera adoración. Y hoy en día está en juego también la verdadera adoración. Ahora, qué interesante que todo esto lo encontramos en el libro del Apocalipsis. Apocalipsis 13 nos habla también de adoración falsa, que siempre impuesta en el mundo por parte de la bestia que sube del mar, apoyada por la bestia que sube de la tierra. Pero quienes se mantendrán firmes son los que se encuentran de pie allí en Apocalipsis 14:1. Y ellos no están de pie por mérito alguno, no, es por los méritos santos de Cristo Jesús. Pero además de eso, Dios también le ha dado un mensaje eterno que debemos de vivir hoy, y no solo vivirlo, sino anunciarlo al mundo. Y es lo que se llama el mensaje de los tres ángeles. Y el mensaje de los tres ángeles también habla de santidad, de temor, de adoración verdadera, de obediencia, de adoración al Dios eterno. Habla de rechazar el pecado, habla de vivir en la voluntad del Señor, habla de vivir en la experiencia plena de lo que significa ser verdaderos hijos de Dios. Qué interesante es que el mensaje del primer ángel llama a adorar al que hizo el cielo, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Y David nos dice: adoraré hacia el templo de tu santidad en tu temor. Y el mensaje del remanente hace el siguiente llamado al mundo: teman a Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Apocalipsis 14:7. Además de eso, los que pronuncian este mensaje solemne son aquellos que viven para la gloria de Dios. Son aquellos en los cuales no se halla engaño en su boca, como lo dice Apocalipsis 14:5. Es decir, son veraces en sus palabras, en sus acciones. ¿Por qué? Porque reflejan el carácter de Dios. La ley de Dios está en su vida. El amor de Dios es real en sus vidas. Como dice David en el Salmo 5, hay sinceridad en sus bocas. El malvado no tiene sinceridad. El malvado rechaza el mensaje del Señor. El malvado rechaza la voz del Señor. Entonces Juan, en el contexto final, presenta a aquellos que han sido salvados del pecado, aquellos que han sido redimidos del pecado, aquellos que son dignos por la gracia de Jesús de estar en la presencia del Señor. No han ganado ese derecho, sino que les ha sido concedido porque el Cordero de Dios, el justo Hijo del Hombre, está allí con ellos. Fueron perdonados, somos perdonados, fueron redimidos, somos redimidos,
Ya no tienen que cargar con la culpa, ya no tengo que cargar con la culpa, porque el Cordero de Dios la ha llevado por ellos. Cristo vive en nuestros corazones. Cristo mora en nuestras vidas. Cristo, apreciados hermanos, vive por los siglos sin fin. Y ese es el Cordero de Dios, el que me ayuda a vivir conforme a los designios de su voluntad. Entonces, cuando el hombre de Dios acepta a Jesús, cuando el Hijo de Dios, cuando el siervo del Señor vive conforme a la voluntad del Señor, pues el nombre de Dios está escrito en su corazón. Y es difícil permanecer en silencio. Por eso el pueblo de Dios hace el último ofrecimiento de misericordia a gran voz, como lo dice Apocalipsis 14:7. Pero confía en el Señor. Pero alégrense todos los que en ti confían. Den siempre voces de júbilo, porque tú los defiendes. En ti se regocijan los que aman tu nombre. Y creo que eso tiene que ser real en nuestros corazones. Quizás usted se preguntará en este momento y dirá, pero hay momentos difíciles. Hay momentos de dificultad. Hay momentos en los cuales a veces no sabemos qué hacer. Se suscitarán dificultades que probarán nuestra fe y paciencia. Vamos a hacerle frente de una manera valiente. Miremos al Sol de Justicia, miremos a Cristo, miremos al Señor, aferrémonos a su voluntad, aferrémonos a su gracia. Los que han de unirse al coro angelical hoy deben de vivir en esa experiencia de salvación. No permita que decaiga su valor. Nunca hablen de incredulidad porque las apariencias están contra ustedes. Mientras trabajen para el Maestro sentirán la presión de la falta de situaciones de momento, de fondos, de salud, de fuerza, no sé. Pero el Señor escuchará y contestará sus peticiones en demanda de ayuda. Que su lenguaje sea, porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como pedernal y sé que no seré avergonzados. Entonces, busquemos del Señor. Busquemos a Cristo. Mientras pueda ser hallado, busquemos al Señor. Preparémonos hoy, apreciados hermanos. Vivamos en sus palabras, guardemos sus mandamientos, seamos fieles en todo y estemos seguros de que Dios nos ha de bendecir, Dios nos ha de guiar. Y hoy, en medio de este conflicto, usted puede confiar en el Señor, puede descansar en Él, sabiendo que el Señor está allí para ayudarle y para bendecirle. Que el Señor pueda guiarle en este día. Bendiciones.